Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a sumergir en un tema. De plena actualidad. En Colombia, una propuesta de reforma judicial Sí. que ha generado muchísima polémica, especialmente tras un caso reciente que ha conmocionado al país. Totalmente. El caso de Sofía Delgado, Sí. una niña de 12 años que fue asesinada por su vecino, que ya tenía una acusación previa de agresión sexual. Es un tema muy complicado. Esta reforma básicamente lo que busca es reducir las penas Sí. en un 25% para aquellos que cometen delitos contra menores Exacto. y se declaran culpables. Es decir, si admiten su culpa, Exactamente. se les reduce la pena. Y claro, esto ha generado un debate enorme, Claro. porque La sociedad colombiana. la gente se pregunta si es justo Claro. reducir la pena a alguien que ha cometido un delito tan grave. Claro, es que hay este dilema moral, ¿no? Totalmente. O sea, ¿hasta qué punto? Es un tema muy delicado. Se puede reducir una pena por un delito. Tan terrible como este. Porque el argumento es que al declararse culpable se agiliza el proceso judicial. Entonces hay menos impunidad. ¿Se supone? Pero claro, el precio a pagar es que la pena es menor. Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la cuestión. Si se debe primar la rapidez de la justicia Ajá. o la severidad del castigo. Exacto. Y en este caso concreto, Sí, con el caso de Sofía Delgado todavía más, claro, porque además, porque ya había una acusación previa. sí, ya había una denuncia previa contra el agresor. Entonces la gente está La indignación de la gente. indignada. Con razón, ¿no? Y bueno, para empezar, senadores que impulsan la reforma Sí. han acordado eliminar el artículo 7, Sí que era el que proponía. que era precisamente la disposición que proponía esta reducción de penas. Exacto. ¿Qué te parece esta decisión? Bueno, yo creo que era algo que se veía venir, Sí. porque había mucha presión social, mucha gente en contra. Entonces los senadores han tenido que ceder. Además, la propia ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ¿Sí? ya se había mostrado abierta a eliminarlo. ¿En serio? Sí, pero ella defendía que la intención del artículo no era beneficiar a los agresores, sino agilizar los procesos judiciales. O sea, que es como decíamos antes, ¿no? Claro. La cuestión es si es mejor que haya menos impunidad, Aunque las penas sean menores. aunque las penas sean menores. Claro. Ese es el dilema. Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Exactamente. Reducir las penas para acelerar la justicia o mantener la severidad de las penas, aunque eso signifique que algunos casos se alarguen. Es una decisión muy difícil, Muchísimo. porque no hay una respuesta fácil. Claro, Hay que sopesar los pros y los contras. totalmente. Y en este caso, además, hay muchos factores emocionales. Claro, por el caso de Sofía Delgado. Claro, la gente está muy afectada Claro. por ese caso. Es que es normal. Es normal. Y bueno, quienes defendían este artículo 7 argumentaban que... Que al reducir las penas, Sí. se animaba a los culpables a declararse culpables. Y eso aceleraba los procesos judiciales. Entonces, en teoría, habría más culpables entre rejas, aunque con condenas más cortas. Claro, es que ese es el argumento, ¿no? Ese es el argumento. Que al final hay más gente que paga por sus delitos. Exacto. Aunque el castigo sea menor. Pero claro, el contraargumento también es muy fuerte. Claro, la gravedad de los delitos contra menores. Claro. Especialmente los de índole sexual. No debería permitir ningún tipo de reducción de penas. Ahí está el dilema moral. Claro, es que es muy complicado. Es muy difícil. Porque por un lado, Sí. se entiende que había gente que piense que es mejor que haya más gente en la cárcel, aunque las condenas sean más cortas. Pero por otro lado, hay delitos que son tan graves Tan graves. que la gente piensa que no se puede reducir la pena. Que no se puede reducir la pena bajo ningún concepto. Exactamente. Bueno, esta postura, Sí. la de no reducir las penas, ha prevalecido no solo en la opinión pública, Sí. sino también en instituciones clave, ¿Qué ejemplo? como la Comisión de Disciplina Judicial. Que es la máxima autoridad disciplinaria dentro del sistema judicial. O sea, que tiene mucho peso. Sí, mucho peso. Y ellos han sido tajantes Y a afirmar, que el problema de la violencia contra menores Sí. es un problema social profundo, ya veo. que no se resuelve simplemente con rebajas de condenas. Claro, Así que ellos piensan que hay que ir a la raíz del problema, ya. no quedarse en la superficie. Es como poner una tirita en una herida profunda. Es una buena metáfora, Sí, porque refleja muy bien la situación. totalmente. No basta con castigar a los culpables. Claro. Hay que prevenir que estos delitos ocurran. Claro, Y eso requiere un cambio social profundo, totalmente de acuerdo. un cambio de mentalidad, Claro. de educación, de valores. Exacto. Y bueno, volviendo al caso de Sofía Delgado. Este terrible suceso nos recuerda la complejidad de la situación Sí. y la intensidad de las emociones que este debate despierta. Claro, porque es un caso que ha conmocionado a todo el país.
Y con razón. Es que es normal. Es normal. Recordemos que el asesino tenía una acusación previa en su contra, lo que intensifica aún más la indignación y la necesidad de respuestas contundentes. Claro, porque si ya había una denuncia previa, ¿por qué no se hizo nada? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Por qué no se actuó a tiempo? Exacto. Y bueno, más allá de la reforma judicial, Sí. hay otros puntos importantes que se han acordado. Sí, por ejemplo, se ha establecido que no habrá reparación integral para los reincidentes, ¿Qué quiere decir eso? que si un agresor vuelve a delinquir, no se le va a volver a ofrecer una reparación a la víctima, o sea que se le va a castigar con todo el peso de la ley. Y también se ha mostrado apoyo a las detenciones realizadas en situaciones de flagrante delito. ¿Qué quiere decir flagrante delito? Que el delito se está cometiendo en ese preciso momento. O sea que si la policía ve a alguien cometiendo un delito, lo puede detener sin necesidad de una orden judicial. Ya entiendo. Esto es importante porque a veces los trámites burocráticos retrasan la detención de los delincuentes. Claro. Y en casos de violencia contra menores es fundamental actuar con rapidez. Totalmente de acuerdo. Cada minuto cuenta. Y sobre los reincidentes, ¿qué medidas concretas se han acordado? Bueno, el senador Carlos Motoa explicó que se negará la extinción de la acción penal para los reincidentes en un plazo de 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si un agresor vuelve a delinquir en ese periodo de tiempo, no se le podrá aplicar ninguna reducción de pena. O sea, que va a ir directamente a la cárcel. Sí, sin posibilidad de ningún tipo de beneficio. Ya veo. Esto es importante porque los reincidentes son un problema grave. Son personas que ya han demostrado que son un peligro para la sociedad. Es que no han aprendido la lección. Exacto. Entonces hay que ser más contundentes con ellos. Sí, hay que proteger a la sociedad de estos individuos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, como ves, es un tema complejo con muchas aristas. Muchísimas. Y el caso de Sofía Delgado nos recuerda la urgencia de encontrar soluciones eficaces para proteger a los menores. No podemos permitir que estas tragedias se repitan. Claro. Tenemos que hacer todo lo posible para proteger a los niños. Totalmente de acuerdo. Y más allá de la reforma judicial, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué medidas más allá de lo legal son realmente efectivas para proteger a los menores? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo abordamos las raíces de este problema como sociedad? Es una pregunta compleja que nos interpela a todos. A todos. Una pregunta que nos obliga a mirar más allá de las leyes Claro. y a reflexionar sobre cómo construir una sociedad más justa y segura para los niños. Totalmente de acuerdo. Es una tarea de todos. No podemos mirar hacia otro lado Tenemos que actuar. y tenemos que actuar ya. Muchas gracias por tu tiempo. A ti. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, hasta la próxima. Hasta la próxima.